Buenas noches, amables amigos televidentes. Como cada sábado, bienvenido a su programa Debate Jurídico, órgano de difusión de la Academia Dominicana del Derecho. En la emisión de hoy abordaremos diferentes temas, análisis jurisprudenciales de diferentes sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional de Colombia, la resolución de Proconsumidor en la litis sobre los propietarios de inmuebles y la empresa Cotasul Dominicano en el complejo turístico Casa de Campo, la situación de la Junta Central Electoral, las dificultades mediáticas y la polémica surgida entre el presidente de la Junta Central Electoral con el Poder Ejecutivo. Y por último, los proyectos de ley de deuda pública interna y de bonos globales sometidos por el presidente de la República ante el Congreso de la República Dominicana. Buenas noches, Hilario. Muy buenas noches, Julio. Y la verdad que esta semana ha estado bastante activa, aunque fue un fin de semana largo. Pero si retomamos, como siempre hacemos, jurisprudencias nacionales o internacionales, hemos descubierto algunas que son de bastante importancia, no solamente por el tema que tocan, sino por el principio que establecen. Resulta que en Colombia hubo una sentencia ya del año 2012, mediados 2012, que toca el punto relativo a la familia, de hecho, pero desde el punto de vista homosexual, es decir, una pareja del mismo sexo. Y la Corte, el Tribunal Constitucional colombiano, estableció que ciertamente, en este caso específico, ocurría lo siguiente: una de las dos personas muere y la otra parte exige que le corresponda la mitad o la herencia de su pareja. Bueno, interpone un recurso, tenía una litis con los familiares de su pareja, y el Tribunal Constitucional establece que el término familia al día de hoy es un término que se debe interpretar diferente a como se interpretaba años atrás, y determina de manera expresa que debe entenderse que esa pareja de hecho conforma una familia y no importa que sean del mismo sexo, pueden ser de diferentes sexos. Eso es una tendencia que se ha empezado a ver ya en otros países, no solamente Colombia. Escogimos Colombia por ser latinoamericano y ser bastante reciente la decisión del más alto tribunal, por lo que se crea una jurisprudencia ya constante en Colombia, pero tenemos otros países que han iniciado de hace unos años atrás mecanismos de acuerdo entre parejas. Sí, el tema relativo al reconocimiento de hecho de las parejas homosexuales nos toca cerca, y esta vez ya está en la región de Latinoamérica, en Colombia. Hay que recordar que lo que la doctrina y la jurisprudencia dominicana conocen como relación de hecho son relaciones en concubinato de parejas de sexo distinto en República Dominicana, pero jamás ni la doctrina, ni la jurisprudencia, ni los textos legales en República Dominicana se han abocado a conocer lo que son, a darle ningún estatus legal a las relaciones entre personas del mismo sexo, es decir, entre homosexuales. El país de origen de nuestra doctrina jurídica, de nuestro sistema jurídico es Francia, y en Francia apenas hace 10 años, cuando los socialistas estaban en el poder en el segundo periodo de cohabitación, se aprobó el Pacto Civil de Solidaridad, que era un mecanismo jurídico mediante el cual los homosexuales podían establecer un estatus jurídico a su vinculación de hecho. Claro. Estatus jurídico que no era un matrimonio entre homosexuales, no era un matrimonio entre gays, sino que era un pacto civil de solidaridad que establecía el alcance y los límites de esa relación jurídica que se daba entre la pareja homosexual. Y recientemente los socialistas en el poder una vez, que son los que tienen una concepción mucho más liberal y mucho más plural sobre este tema, un tema tabú todavía en nuestra sociedad y en muchas sociedades europeas, ahora los socialistas están introduciendo un poco la posibilidad de ver cómo se aprueba, someter por la vía referendaria la aprobación del matrimonio entre homosexuales. De manera que ni en República Dominicana ni en Francia, que es el país de origen de nuestra legislación jurídica, esos son temas que todavía no han sido integrados en la legislación como tema de hecho. Claro, y si te das cuenta, uno de los puntos que vendrán a ser discutidos a profundidad es el hecho de que si ya es una familia, puede adoptar. Y en la concepción dominicana y de otros países latinoamericanos,
la familia es o el padre y la madre, o el padre solo o la madre solo, pero no se ha vislumbrado la posibilidad de que una pareja homosexual pueda adoptar un niño y darle crianza, porque se interpretará automáticamente que no va a ser la crianza correcta en base a nuestras creencias actuales. Pero en este caso de la jurisprudencia de Colombia, y no quería dejarlo fuera porque a nuestro entender es de la parte más importante, es el hecho también de que en el caso de Colombia lo que hace la Suprema es suplir un gran vacío que entendía ella que existía. Por ende, se mantiene la jurisprudencia de que el Tribunal Constitucional en todo momento puede suplir los vacíos legislativos existentes. Puede suplir los vacíos legislativos, Hilario, pero reitero que sobre el tema de la especie va a resultar sumamente difícil en la República Dominicana, toda vez que nosotros tenemos un concordato con el Vaticano que data de 1954 y hay una serie de valores cristianos, de reglas cristianas incorporados ya a lo que es la práctica jurídica nuestra, que va a ser difícil romper. No, incluso nuestra Suprema Corte tiene una jurisprudencia interesante que se deriva consecuencias con respecto a este tema. Y leo el último literal de parte de esta jurisprudencia que dice que esa unión familiar, de hecho, esté integrada por dos personas de distintos sexos que vivan como marido y mujer sin estar casados entre sí. Esta jurisprudencia surge en un momento donde una señora estaba reclamando daños y perjuicios por la muerte de su marido, vivían en concubinato. Hasta ese momento no se le reconocía derechos a esa pareja. La Suprema sabiamente le reconoció derechos a las parejas que viven en concubinato, pero tienen que cumplir ciertos requisitos. Ahora, el final de ese articulado, en el literal, establece que esa convivencia debe ser entre hombre y mujer para considerarse válida, por lo que, en consecuencia, queda descartada, por lo menos en las próximas décadas, que exista una reversión a la jurisprudencia existente en la materia. Así, Hilario, porque también en República Dominicana hay que saber que hay un orden colateral de sucesión. Claro. Y aunque el descuyus, el ociso, no tenga hijos descendientes en el orden directo, que son sus hijos, su padre o su madre, en el orden sucesoral están los hermanos y los sobrinos. Claro. Y antes que entre su pareja homosexual a heredar por una relación de hecho, va a tener primero todo lo que es el peso de la tradición jurídica que no establece ningún precedente, el peso que ejerce, la gravitación que ejerce la tradición católica en nuestra sociedad, y segundo, los intereses creados que favorecen a los herederos colaterales. No, bien como tú dices, tiene una doble dificultad. Primero, en nuestro país, las parejas, sea el marido o la mujer, o en este caso que estén casados o no, no heredan, sino que le corresponde la mitad. O sea, la pareja de uno nunca hereda. Esa es la primera dificultad, porque en el caso de Colombia es diferente, tiene un esquema diferente. Pero además de eso está la gran presión que pues, somos cristianos, la mayoría, aunque sean del ámbito católico o pentecostal, etcétera, son todos cristianos. Y en la cristiandad, la relación entre parejas del mismo sexo no es aprobada. Así es, tienen que ser parejas de sexo opuesto, y eso está todavía en pañales en términos jurídicos en la República Dominicana, de manera que los que son aficionados a esa práctica, los que tienen algún tipo de preferencia por esa práctica, tienen que esperar la evolución de la jurisprudencia nuestra y de la legislación, la cual todavía está muy rezagada en ese sentido. Sí, mira, en otro ámbito, otra sentencia colombiana interesante es la que establece el principio de indubio pro legislatori. ¿Qué ocurre? Esto surge cuando hay dudas sobre el procedimiento utilizado para la aprobación de algún tipo de reglamento o ley. Y en este caso se enfoca al Congreso de Colombia con respecto a la aprobación de una norma que existió dudas de si el procedimiento utilizado era el constitucionalmente correcto. Ahora bien, la Suprema, el Tribunal Constitucional, determinó que si existe dudas sobre el proceso, debe fallarse en favor de las mayorías que aprobaron la decisión. Por ende, si hay una norma que es atacada
por vía directa de inconstitucionalidad porque el procedimiento utilizado era incorrecto y el tribunal no puede identificar algo de manera concreta, pero existe la duda, tiene que fallar a favor de la mayoría en ese caso, favoreciendo la democracia interna de cada órgano. Hilario, esa decisión del Tribunal Constitucional colombiano nos hace recordar un tema que habíamos abordado aquí el día pasado, que eran las convenciones constitucionales. Sí, sí, es una especie de equivalencia de las convenciones constitucionales, que son pactos políticos aprobados por las fuerzas políticas que tienen la legitimidad para hacerlo y que crean un precedente. Establecimos que un ejemplo, si se quiere, de lo que son los pactos convencionales, las convenciones constitucionales, fue lo que sucedió aquí en el año de 1994, cuando la crisis política que enfrentó al doctor Joaquín Balaguer y al doctor José Francisco Peña Gómez. Totalmente, ¿no? O sea, suspendimos 2 años de un proceso. O era reconocer un fraude o básicamente una guerra civil. Ahora, si te das cuenta, ese es un punto que podría incluso ser aplicado a las convenciones del PRD. Así es. Amigos televidentes, continuamos en breve con nuestro programa Debate Jurídico. Sí, Hilario, decíamos que esas convenciones constitucionales es el equivalente a lo que se celebró en la República Dominicana en el año de 1994, cuando la crisis electoral de ese año enfrentó al doctor José Francisco Peña Gómez y al doctor Joaquín Balaguer. Y se adoptaron una serie de acuerdos de carácter político que luego fueron refrendados en el Parlamento, en el Congreso, y de ahí nació la figura constitucional como la doble vuelta, el Consejo Nacional de la Magistratura, la doble nacionalidad, y una serie de pactos constitucionales que hicieron, que hicieron avanzar. No, y no olvidemos también en el 78, donde a pesar de Guzmán haber ganado las elecciones, no ganó el Senado. Todos sabemos que era porque el Senado en aquel tiempo controlaba, designaba a los jueces de la República, al igual que los embajadores, pero eso aseguraba que el gobierno que salía no fuera sometido a la justicia. Así es, hay que recordar además cuando en el año 2003 el PRD quería someter un proyecto de ley, o lo llegó a someter, que fue declarado inconstitucional. El propio presidente de la República. Ley de lemas, es decir, que permitiera que varios candidatos del Partido Revolucionario Dominicano se inscribieran de manera individual por el PRD y que al final el que tuviera más votos le sean sumados los votos de los otros candidatos. La ley de lemas fue sometida y fue aprobada, pero luego fue declarada inconstitucional. Ahora, hubo un momento en el cual, antes de la ley de lemas, al momento de la reforma constitucional, cuando se aprobó la reelección, una sola reelección, que el primer intento fue declarado inconstitucional y fue el propio presidente Mejía que sometió a un control previo. Él fue que creó la jurisprudencia del control preventivo, y la Suprema en ese momento declaró inconstitucional el proceso de aprobación de esa primera reforma, aunque luego se subsanó y todos sabemos la historia, que se aprobó la reelección dándole retorno a Leonel Fernández y básicamente sacando del medio a Mejía. Así es. El control a priori constitucional es una práctica constitucional que se efectúa donde quiera que hay una tradición ya de jurisdicciones constitucionales, en Francia, en España y en muchas naciones europeas. El Consejo Constitucional o la Corte Constitucional de que se trate tiene la posibilidad siempre de hacer un examen a priori antes de la entrada o de la aprobación de la ley para determinar su conformidad o no con la Constitución. Pero, Hilario, quizá también esa sea una figura que se pueda utilizar para dirimir esa confrontación tan dura que en la actualidad se da en el Partido Revolucionario Dominicano y que parece